¿Qué es lo que ha atemorizado a los mercados financieros? ¿Qué es lo que preocupa a los analistas de lo que sucedió este domingo con el resultado electoral? No es el triunfo de Claudia Sheinbaum. Prácticamente el 99% de las encuestas lo preveían. Lo que ha apanicado a los mercados financieros es la mayoría absoluta de Morena. Porque Morena tiene como un plan explícito, plan del presidente López Obrador, avalado por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, que además en cada plaza donde fue, en cada meeting dijo: quieren que los ministros de la Corte se elijan por voto popular, cosa que no pasa en ningún lugar del mundo. ¿Por algo será? Sí. ¿Qué, los del INE? Sí. Es decir, este plan de colapsar la Corte y el INE, eso sí que ha generado inestabilidad en los mercados financieros, preocupación en los inversionistas, preocupación con los analistas. La prensa internacional ha puesto focos rojos. Del otro día le decíamos del Washington Post, del Financial Times, del Wall Street Journal, que hablaban de la alerta democrática para México por este plan. Y por si hay dudas, por si hay alguna duda, hace un ratito, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anuncia que en los primeros días de septiembre se va a votar la reforma al Poder Judicial. Con el nuevo Congreso, ya con mayoría absoluta que se prevé que tenga Morena, y la reforma electoral, y la desaparición de los órganos autónomos. Es decir, listo Morena para completar lo que a mi juicio es la destrucción de la democracia mexicana como la entendemos. Vamos contigo, Verónica Méndez, adelante. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora sí que para luego es tarde, sin decir agua va, y Morena y sus aliados hace unos momentos aquí en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión anunciaron que en los primeros días del mes de septiembre la Constitución mexicana entrará a cirugía mayor. Sí, Carlos, van a ejecutar de inmediato los más de 20 cambios constitucionales que implica el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Fue Ignacio Mier, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, flanqueado aquí por los diputados que integran la permanente y también por los senadores de Morena y sus aliados, dijo que entrando la nueva legislatura con su arrolladora mayoría ejecutarán el plan C del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Ha anunciado estos 18 cambios constitucionales que implican, Carlos, como sabemos, la reforma al Poder Judicial, reforma militar, reforma electoral y desaparición de los órganos autónomos como el INAI. Vamos a escuchar. El presidente López Obrador presentó 18 reformas a la Constitución, más de 54 iniciativas, que comprenden 54 reformas a diferentes apartados de la Constitución. Entonces, entre ellas está la reforma al Poder Judicial. Conforme al reglamento de la Cámara, y así ya lo acordó la Junta de Coordinación Política, están vigentes las iniciativas y está presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen y que sea votado una vez que se instale el siguiente Congreso General. Y el proceso legislativo se va a mantener. Habremos de platicar los senadores, los diputados, las diputadas y senadoras electas con nuestra presidenta, virtual presidenta, y la participación también del gobierno saliente para poder determinar y ajustar el dictamen correspondiente. Carlos, andan que no caben de felicidad los morenistas y sus aliados aquí en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, todos cerrando pilas ante este anuncio de Ignacio Mier de que en los primeros días de septiembre entrará la cirugía para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carlos, solamente déjame decirte que hoy regresan ya y se reincorporan a la actual legislatura 45 diputadas y diputados que se fueron a contienda, así como los
10 integrantes del Senado, entre ellos Xochitl Gálvez, aunque no se presenta hoy, sino hasta la próxima semana, la ex candidata de Fuerza y Corazón por México, a la que la senadora Kenia López Rabadán le agradeció por haber luchado contra el autoritarismo. Y es que los panistas dijeron sí reconocemos el triunfo arrollador de Claudia Sheinbaum, de Morena y de sus aliados, pero no dejaremos de denunciar que la elección estuvo llena de irregularidades, y de números que no cuadraban. Gracias y estamos atentos, Verónica. Claro que sí, buenas tardes, Carlos. Hasta luego. ¿Cómo van los mercados después de la sacudida de arranque de semana? Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Hola Carlos, muy buenas tardes. Pues sorprendentemente van con menos volatilidad de la que esperábamos o de la que hubiéramos esperado, justo con esta noticia que hace ratito nos comentabas, ¿no? Por supuesto, todos sabíamos que iban a ir por el plan C, esta mayoría que van a tener y posiblemente en el Senado también, pues hace muy viable que vayan justo por esto y yo creo que ya nadie se debe llamar a sorpresa. Pero lo que no vemos, Carlos, es esa volatilidad intrínseca en el mercado. La Bolsa Mexicana de Valores está subiendo poquito, pero subiendo 0.92% hasta este momento. Y lo que sí es que el dólar, Carlos, o el peso, ya se estabilizó, pero se estabilizó en niveles distintos a los que teníamos la semana pasada. Oye, ¿crees que este anuncio, perdón, Val, que te interrumpa, anuncio de Mier, de que ya le van a entrar, le pegue, o sea, lo que haya podido inyectar de confianza el secretario de Hacienda, el presidente, la candidata, lo pierdan por este anuncio de claro que sí, ya en septiembre le damos crán a la Corte, al INE y a los órganos autónomos, o eso ya se descontó? No, yo creo que todavía no se descuenta, creo que están viendo la magnitud de lo que puede suceder, pero sí creo, Carlos, que septiembre se va a poner muy complicado. Septiembre sin duda se va a ver muy complicado, donde vas a tener un nuevo Congreso y un presidente que va a querer pasar todo lo que pueda pasar, absolutamente todo lo que pueda pasar, pues porque va a tener la mayoría que no tuvo él durante su administración. Y en ese sentido, pues el plan C, yo creo que nadie debería llamarse a sorpresa de que eso suceda, va a suceder. Ahí sí, Carlos, yo creo que vamos a estar cambiando una tendencia en la economía mexicana y en el país, ¿no? Sí veo que las cosas se pueden poner mucho más complicadas con estas mayorías calificadas, que bueno, vamos a ver cómo queda. Creo que lo que le ha dado cierta tranquilidad, entre comillas, a los mercados es que todavía se están discutiendo, ¿no? Todavía se está discutiendo si es la supermayoría, no la supermayoría, cuántos diputados, cuántos senadores, pero Carlos, la verdad es que ya se está esperando que vayan con todo. Y yo creo que lo que está sucediendo, como bien lo puso una casa financiera de Estados Unidos, Morgan Stanley, pues lo que está haciendo los inversionistas, lo que están haciendo las calificadoras, lo que están haciendo las grandes casas de bolsa es esperar, pagando por ver, esperar a ver qué decisiones se toman. ¿Con alguna esperanza de que no avance el plan C? Yo creo que con alguna esperanza de ver anuncios con un poquito más de certidumbre, ¿no? Yo creo que esa esperanza se va a perder pronto, Carlos, pero todavía la tiene, ¿no? Están pagando por ver, porque al final del día, pues México sí es un país donde les están dando rendimientos. Pues la tasa de interés sigue en 11%, sigue pagando bien. O sea, sí, seguimos teniendo una tasa de interés real por arriba del 6%. Entonces, Carlos, si uno ve únicamente esas cosas, pues dices, ¿por qué me voy a ir a unos bonos que me pagan 5? O es más, yo puedo pedir prestado al 5%, traerme mi dinero a México y me dan en México 11%. O sea, eso sigue sucediendo. Entonces, mientras vean que eso se mantiene, Carlos, no vamos a ver grandes movimientos. En el momento que empiezan a ver que eso está en riesgo, y eso sí puede darse con una reforma al Poder Judicial, en ese momento yo creo que las cosas pueden cambiar. Bueno, gracias Valeria, gusto saludarte. Igualmente, Carlos, hasta luego.